En el reino animal, dormir es tan vital como respirar, pero en el mundo de los anfibios, el descanso puede alcanzar niveles sorprendentes. Hoy descubrirás el top 10 de anfibios que más duermen, de la que menos a la que más. Pero ojo, porque hay un anfibio tan dormilón que supera a muchas aves, mamíferos e incluso algunos insectos que pasan la vida echándose siestas. ¿Adivinas cuál será el rey del sueño? Quédate hasta el final, porque te daré pistas a lo largo del video, y la respuesta puede no ser la que imaginas. La rana de ojos rojos es famosa por su aspecto llamativo y por dormir unas 8 horas al día. Lo curioso es que, al igual que algunos pájaros como el gorrión, descansa profundamente cuando se siente segura, pero puede mantenerse alerta si detecta peligro. Pregunta rápida, ¿tú crees que dormir en la selva, rodeado de insectos y depredadores, es más difícil que dormir en una ciudad llena de ruido? El sapo común duerme alrededor de 9 horas, normalmente en refugios frescos y húmedos. En comparación, el delfín, un mamífero marino, duerme de forma muy ligera para no ahogarse. El sapo, en cambio, no tiene ese problema. Solo necesita un buen escondite. Pregunta: si fueras un sapo, ¿preferirías dormir bajo tierra o sobre una hoja flotante en el agua? La salamandra tigre duerme unas 10 horas, sobre todo en madrigueras o bajo troncos, a diferencia de un colibrí que apenas duerme 4 a 5 horas porque necesita comer constantemente. Esta salamandra no tiene prisa y se toma la vida con calma, muy calma. Pregunta: ¿tú eres más de vida acelerada como un colibrí o lenta como una salamandra? La rana toro americana es famosa por su fuerte croar, pero cuando duerme puede hacerlo hasta 12 horas. Comparada con el búho real, que duerme casi lo mismo pero de día, la rana toro no distingue tanto entre día y noche si está tranquila. Dato curioso: durante su sueño puede seguir percibiendo vibraciones del agua. Algo así como tú escuchando el timbre mientras duermes. El tritón crestado duerme unas 12 horas, alternando entre descanso en el agua y en tierra húmeda. Si lo comparamos con un murciélago que duerme más, pero colgando boca abajo, el tritón sin duda lo hace en una posición mucho más cómoda. Pregunta: ¿qué te parece más raro? ¿Dormir colgado o dormir bajo el agua? El axolote, esa criatura que parece sonreír siempre, duerme entre 12 y 14 horas. A diferencia de las aves, no necesita cerrar los ojos porque no tiene párpados. Su descanso es más modo zen. Broma rápida, Ni. Imagínate dormir así, con los ojos abiertos. Más de uno pensaría que estás tramando algo. La rana de dardo venenosa puede dormir hasta 14 horas, sobre todo después de alimentarse. Si la comparamos con un león, que duerme hasta 20, parece poco. Pero para un animal que vive en un ambiente tan hostil, es mucho. Pregunta: ¿te atreverías a acercarte a una rana tan bonita, pero tan peligrosa? El sapo gigante de caña puede dormir hasta 15 horas al día, normalmente en lugares oscuros y frescos. En el mundo de los insectos, pocas especies alcanzan tanto descanso, salvo la cigarra, que pasa años bajo tierra antes de salir. Dato curioso: este sapo es tan resistente que incluso puede dormir tranquilo en zonas con depredadores cerca. El aumbi vive en cuevas subterráneas y, sin luz, su reloj biológico es muy diferente. Puede dormir entre 16 y 18 horas. En comparación, un flamenco duerme casi lo mismo pero de pie. El aum lo hace flotando y sin preocuparse por depredadores. Pregunta: ¿crees que sería fácil perder la noción del tiempo viviendo siempre en la oscuridad? Y aquí está el rey del sueño anfibio, la rana de árbol australiana, que puede dormir hasta 20 horas al día. Esto significa que pasa despierta solo unas 4 horas. Lo justo para comer, estirarse y volver a dormir. ¡Broma! Básicamente, vive como un adolescente en vacaciones. Como ves, los anfibios tienen sus propios récords de descanso, y algunos
viven en un eterno domingo por la mañana. Comenta aquí abajo. ¿Adivinaste que la rana de árbol australiana sería la más dormilona? No olvides suscribirte y activar la campanita para más curiosidades del mundo animal. Y recuerda, no todos los que duermen mucho son perezosos. Algunos simplemente son anfibios.